Creo que está grabando ya. Por fin. Una vez más, ¿no? Estuvimos desconectados un tiempillo, pero ya estamos de vuelta. Episodio. ¿Cómo? Episodio 16. 16, ok. Sí. Doble dígito ya, cerca de la veintena. Pero bueno, está interesante. Comenzamos, o sea, primero traducíamos solo cosas y después dijimos, bueno, estaría interesante agregar el comentario. Y parece que fue ayer, cuando hace ya 4 meses, algo así, que comenzamos con comentarios en audio nada más. Y este es el segundo o tercero en video, pero pasa. Sí, yo tampoco me creo que fueran 16 ya. Sí. Increíble. Sí, es verdad que estamos traduciendo un poco menos mientras nos adecuamos, pero a mí me gusta también. Está interesante y hay gente ahí amablemente que se toma la molestia de comentar, o sea, como que también les incentiva a pensar y a querer expresar cosas, así que... Sí, ahora entiendo a cada influencer que ha dicho, deja un comentario y suscríbete. Se nos va la vida Sí. en ello. Dale aquí a la campanilla, a las notificaciones. Tu validación confirma mi existencia. Sí. Bueno, yo por mi Pero parte sí, es verdad que se aprendí... agradece. La parte Sí. humana es que sí que cada nota, cada comentario sí que llena. Sí. Han habido mucha gente muy amable que se ha puesto a la orden también y tal. Espero que no desaparezcan. No es el canal más trepidante con efectos especiales Todavía. y humor, sí, todavía. Por Sí. ahora. Bueno, la verdad que creo que con la parte del humor, o sea, es nuestro un poco mecanismo de defensa y nuestra carta de presentación así, nos colamos en la fiesta de los que saben de las cosas y estamos ahí como el tío chistoso ahí que tiene un traje un poco desgarbado y tal. Exacto. Pero algo de sabiduría tiene porque tiene un poco de calle. Cuñado borderline. Está ahí. ¿Qué? Sí, no. Que aquí en España, cuñado, para los que no sepan, ahora tiene una connotación negativa. Sí, se cargaron de ese lado de la familia. Sí. Como implica a alguien que... Sí. conservador, algo así. Normalmente es como conservador, pero tiene, o sea, como que se acaba asociando, pero es en realidad el personaje en la reunión familiar que te jode un poco la vida porque te come la oreja. Te tira para abajo todo, es como Sí, pesimista. no tanto lo de ser pesimista, sino que habla mucho desde el sin saber. Entonces tú llegas con un trabajo nuevo y él te dice, esos son todos corruptos porque esto y esto y esto, y no tiene verdaderamente una base para decirte nada. Lo que pasa es que escuchó un titular una vez y se le quedó la idea. Claro. Vale. Pensé que era el típico tío que estaba como amargado y es cínico y se te pone al lado y que, bueno, sí, pero... se solapan, pero tú piensas en cada reunión de familia o cada situación en un bar donde has estado y ha venido gente que tú no conocías y salta uno que sabe de todo, pero en realidad no tiene ni idea. Sí, lo sé. Te suena el personaje, ¿no? Sí, además que algo que justo me acordaba ayer, que no quiero ofender a nadie aquí de España, pero que Borges, el escritor argentino, dijo algo como que le sorprendía el carácter español, era que sentía que en el hablar no había espacio para la duda. Entonces, yo siento como que la gente es como muy categórica en general. Puede ¿no? ser. Esto es así, esto está. En Argentina también pasaba, así que Claro. es interesante. Al final hijos todos de la misma madre patria. Sí. Pero sí es verdad que a veces yo he tendido muchas veces como a quedarme callado en situaciones como, bueno, a ver qué está pasando aquí. A lo mejor es un miedo uno a mojarse, a mancharse, no sé, pero... Sí, pero antes de dar un veredicto... Sí, y también uno por experiencia que, no sé, a veces no puedes creer lo primero que te dicen, ¿no? Sí, no sé. Sí. Cátedra de periodismo 101, como dicen en inglés. Sí, básico. El básico, lo fundamental. Y estábamos conversando antes de grabar que hemos estado... No sé si es que nos dimos cuenta ahora por cómo uno decide enfocar la atención y en verdad siempre hemos estado rodeados, o es que particularmente nos está llegando muchas cosas así que tienen que ver con novelas o películas
distópicas, ¿no? Que es esta situación en el futuro posapocalíptica por lo general, donde es como muy, muy negativa, muy chunga para la humanidad, ¿no? Sí, la antítesis de esta idea de que todos nuestros problemas a posteriori serán resueltos, que es una utopía. Sí. La distopía. La distopía. Es el antónimo de esto. Y sí, es verdad, ahora que dices eso, acabaste hace poco de leer el libro del que hicieron Blade Runner. Sí. Sí, de hecho lo tengo por aquí. De hecho yo tuve una anterior. En verdad el libro se llama... Pregunta, esta está en inglés, como si los androides sueñan con ovejas eléctricas. Do Androids Dream of Electric Sheep? De Philip K. Dick. Pero como sacaron de ahí Blade Runner, al libro parece que se llamase Blade Runner porque nadie va a acordarse de ese título larguísimo ahí. Para que se reconozca. Sí. Bueno, es marketing, pero acertado, supongo. Y sí, este está genial. Yo, de hecho, lo compré hace muchos años porque me llamaba la atención un director de cine de Estados Unidos que se llama Richard Linklater, que es famoso. Tiene las películas estas de Boyhood, que es como una película que grabó con un mismo niño desde que el niño es niño hasta que el niño crece. O sea, se demoró 12 años en grabar la película. No como la vi, para pero me hacerlo nomás. acuerdo de esa situación, sí. Tiene como cosas muy así. Y tiene una película que yo vi cuando era adolescente que me llamaron la atención. Son películas muy raras. Él viene como de un cine así más, también más B, ¿no? Como más sí. underground, ¿no? Subterráneo. Era una película que se llama Slacker, que creo que eso en inglés significa algo como slack es como cuando postergas el trabajo o algo así. Entonces slacker era creo que como un mote así como peyorativo de es como alguien que no está currando. Sí. Escaquearse en español. Escaquearse. Sí, se parece en español. Y de esa gente que de repente era joven, pero no necesariamente tan bohemia o sí, pero está como sin trabajar o sin trabajar fijo y está por aquí, por allá. Y entiendo que en la ciudad de Austin, Texas, había como una movida a finales de los 80 así creativa, pero había mucha gente como en ese plan. Y esta película de Slacker lo que hace es que es como un sueño porque te muestra un personaje y luego ese personaje hace algo, se sube a un taxi y va de un punto A a un punto B. Y cuando se baja del taxi, tú en vez de seguir la historia con el personaje, te vas con el taxista. Y luego el taxista se toma un café y te quedas en la cafetería. Y luego en la cafetería hay dos filosofando y te quedas con ellos y va como yéndose con la gente. Me habías hablado de esa película. Sí. Y me metí mucho, me llamó mucho la atención. Y me metí como a ver películas de él. Luego tiene películas también más comerciales. Tiene una que se llama Escuela de Rocks con Jack Black, School of Rock. O la serie esa de Before the Sunrise, antes de que amanezca, antes de que anochezca, que es de una pareja, un amor entre Ethan Hawke y Julie Delpy. Y entonces se conocen de jóvenes antes que anochezca. Una cosa romántica. Hay gente que no le gusta. Justo ayer hablaba con alguien que me decía que tenía un amigo que las odiaba. Pero a mí me gustan. Pero él tiene una que se llama Despertando a la Vida, Waking Life, que también es así, es como un sueño. Y es una animación porque aplicaron como una técnica de animación buenísima que se llama rotoscope. Entonces son como dibujos pero basados en imágenes reales. Entonces tienen una textura particular y esa es como un sueño. Y un chico empieza a encontrarse situaciones filosóficas y tal. Y ahí él luego utilizó esa misma técnica en otra, que era una adaptación de una historia de Philip K. Dick que se llama, no me acuerdo el nombre ahora, A Scanner Darkly, pero no tendría idea cómo se traduce al español, pero es una cosa de ciencia ficción, policial y tal. Que esa es con Keanu Reeves y es así toda animada, ¿no? Y ahí me llamó la atención el de Philip, ¿no? Entonces, me acordaba de Blade Runner, que creo que mi padre me había hablado, no sé qué tal. Y entré como en el autor y me compré ese libro hace muchos años. Pero por alguna razón lo comencé a leer y no avanzaba y tal.
Y hasta ahora que me hablaste tú de Blade Runner yo siempre lo tuve pendiente, compré otro ejemplar y hasta que tú me hablaste hace un par de meses, dije, lo tomé como una señal y me forcé a leerlo. Además retomé la lectura porque la tenía abandonada de libro físico, ¿sabes? Sí. Y está buenísimo. Y creo que, y para cerrar mi perorata y darte la palabra ahí, porque siento que llevo hablando como 10 minutos, llama mucho la atención. O sea, la película te da algunos puntos centrales del tema de fondo que se está discutiendo. Pero creo que por el hecho de ser una película y tener que entretener y enganchar por 2 horas y tal, hace uso de los mismos recursos de siempre. Sí, y que el medio no te da acceso a un narrador, o al pensamiento, al proceso psíquico interno del personaje. Y ahí es donde el libro sí que te da más profundidad. Por lo que Totalmente. normalmente el libro va a ser, entre comillas, mejor que la película. Son dos Claro. productos diferentes, ¿no? Pero Sí. a la hora de transmitirte lo que quiere transmitir el autor, el libro tiene más papeletas de llegar. Sí, tiene más papel, seguro. Y sí creo que sí, y por lo que dices es así, y que lleva tiempo también meterte como en la cabeza del... Sí. Y el que narra la película es el protagonista, el que lo comentamos la otra vez, que es el cazador de androides, que los elimina, los mata Ujú. por una recompensa. Que además me llama la atención que en la película original es Harrison Ford, que ya era famoso por su papel de cazarrecompensas en la Guerra de las Galaxias. Hace un tiro al piso de Hollywood, ¿no? Sí. Sí, pero diría yo, y justo ahora estoy comenzando otra que creo que es de las famosas de él, que es la de el hombre, Man in the High Castle, el hombre en el castillo, en el alto castillo, que me dijiste que hay una serie también, eso no lo he visto. Me sonaba que había una serie pero no la he visto. Pero sí, con esta premisa bueno, lo estás leyendo tú, cuéntalo. Al final va de qué pasaría si Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Totalmente. Apenas lo estoy comenzando, pero literalmente las primeras páginas. Y sí, el escenario es ese. Que creo que hay un libro, por cierto, de Borges, que habíamos mencionado, que hace algo así, como que invierte de las realidades, ¿no? Ujú. No sé si Philip K. Dick leía a Borges, que estaba en otro idioma y tal, pero bueno, sí, es un mundo en el que eso, ganan la Segunda Guerra Mundial no sé, los El que no eran eje. los aliados, ¿no? Se me Sí, sí. escapa la palabra ahora. El eje. El eje. Y entonces los Estados Unidos están divididos en tres. Como Ujú, la parte oeste y pacífico es japonesa, ujú, la parte del medio está como en disputa, ujú. pero más o menos tira para el oeste y la parte del este está con Alemania, ¿no? Ujú. Entonces, y creo que luego hay un elemento ahí interesante, meta elemento, que hay un libro que dice cómo hubiese sido el mundo si Sí. ganaran los aliados, ¿sabes? Pero lo que en el prólogo de esta edición de que yo tengo de Man in the High Castle, hacen como un pequeño resumen de la obra de Philip K. Dick y, hacen un comentario del libro este de Blade Runner y, me parece que la cuestión que trazan es brutal porque dice que primero que algo que con lo que estaba obsesionado y tengo entendido que el autor Philip K. Dick se había metido mucho también en religiones orientales y cosas de estas, ha tenido Ujú, conocimientos. Dice que estaba obsesionado con la idea de que el universo era solo aparentemente real y ujú. que era una ilusión detrás de la cual había una verdad que podría ser, o sea, que podría haber una verdad detrás, ¿no? Y eso es Ujú. muy del hinduismo, ¿no? Del Sí, maya y estaba eso. pensando, si pensabas que estábamos distanciándonos del tema Alan Watts y religiones No. orientales, aquí está. Siempre Aquí está está presente. jalándonos, somos solo unos, unos portavoces de esto. Y dice, otra de sus preocupaciones era qué constituye a un verdadero ser humano.
Y ese es como en oposición a algo falso. Y ese es como el tema central de esa novela de donde salió Blade Runner. Y cuando lees el libro, que te da ese universo que tú comentas, te da... bueno, primero tiene todo un bagaje de la religión de ese momento en ese lugar, que se llama el Mercerism, porque hay un tipo que se llama Mercer. Y luego tienes el tema de los medios y como todo el mundo solo ve casi que un solo programa de televisión. Que eso en la película no aparece para nada. No aparece. Esa idea no tenía noción alguna. Y me recordó que justo me mandaste unos memes de Jordan Peterson muy graciosos. Y el que está como si estuviera en la película de Joker, de esta de Joaquín Phoenix. El Guasón, el Bromas, creo que lo llaman aquí en España. Que hay un programa de televisión que el anfitrión es Robert De Niro, el actor, ¿no? Sí, esa es la última película de Joker, sí. Algo así pasa en este de Blade Runner de To Android's Dream of Electric Sheep. Hay un solo programa de televisión que ven, que es el de Buster Friendly. Y él es el que tanto da noticias, entretiene, revela verdades, tal. Y todo ese universo más, todo el contenido de esa religión y cómo todos creen en eso, más o menos. El tema de que cuando se acabó la Tercera Guerra Mundial, porque esto es un mundo post eso, sí. es post Tercera Guerra Mundial y ya hay colonización del espacio. Entonces, hay todo un tema con los animales. Entonces, son objetos de colección y objetos de estatus. Entonces, tener un animal real es como un símbolo de riqueza. Sí, porque lo que hay son réplicas, ¿no? Lo que hay son réplicas. Los animales reales, no sé si sale en el libro por qué o si es destripar el libro de por qué no están, pero entiendo de la película que hay es por es un destripe, pero que no molesta, que es que después de la Tercera Guerra Mundial había radiación y un montón de cosas. Por delante casi todo. Sí. El autor elige, eso sí habría que verlo psicológicamente o por qué, a lo mejor hay algo interesante o si simplemente es gratuito, fortuito, que los búhos, las lechuzas, los búhos son como los primeros que desaparecen en extinción, entonces tener un búho es como, no sé si el búho es como símbolo de la sabiduría o algo así. Ahora me vino como la imagen. Creo que he visto cosas de, no sé, editoriales de cosas cultas y un búho, ¿sabes? Creo que el búho era como el animal... El que ve en la noche, ¿no? Sí, y era como, si no me equivoco, tenía una asociación a una diosa griega de sabiduría. Mira, ahí está, claro. Casa Diana, no sé, estamos inventando, lo podemos investigar, perdonen aquí los que saben. Creo que en romano era Minerva. Mira, ahí está. Hay un lío porque sé que está Atenea, el búho era de Atenea, sí, diosa de la sabiduría, representante patrona de Atenas, y luego está la de la casa que es Diana, al menos en romano, pero o en griego, y no me sé el nombre en romano. Como al final también... Bueno, que no viene a cuento, que el búho sí que me suena que sea de Atenea. Entonces ahí puede tener sentido que lo primero que desapareció fue como la sabiduría, ¿no? Algo así. Sí. Entonces tener un búho, y si tienes un búho real, bueno, ya, o sea, creo que solo podrían tener como gente muy arriba, muy de una corporación de estas que hacen los androides o algo así. Sí. Pero volviendo al comentario, de eso que el libro te da y la película no, y ese bagaje está todo lo que vive el protagonista, el cazador de recompensas, internamente, porque si se puede, desarrolla sentimientos por un potencial androide, hay un otro cazador que él no sabe si es un androide que cree que es un cazador y cree que no es. Y entonces toda la confusión, cuando el autor se esfuerza en avanzar, lo que hace es como mezclar y te hace cuestionar todo junto con el tipo, se cuestiona su propia vida, sus propios sentimientos y tal. Ahí es donde se pone interesante porque se trata de eso, se trata de ser qué es un ser humano, o sea, y por qué el androide es androide y simplemente un androide y hay que eliminarlo por dinero porque se quiere revelar. ¿Qué es un ser humano? ¿Y qué es la esclavitud? Y que cuando te asomas, solo hay preguntas. Entonces eso da como vértigo, ¿no? Interesante. Recordatorio de lo fácil que es calificar a la gente como
que lo dice Alan Watts, no humanos, idiotas, etcétera, pero no gente buena como tú y como yo. Claro. Y entonces ahí esa pregunta, por eso esa pregunta es importante, que es ser una persona, y conecta bien con la caja de Pandora que hemos abierto este fin de semana, con la serie que me recomendaste. Oh, sí, Separación o Severance en inglés. Está Sí. en Apple. Uy, Dios. Yo ¿Qué tal? estoy tratando de apurarla dentro de la semana de prueba gratis que te da Apple TV. Sí. Y, y sí, de hecho, me vino genial. Teníamos pensado grabar ayer, pero antes de ayer, aquí un servidor, una noche toledana, se lo llevó por delante. Entonces, ayer no pude grabar Aplauso. porque estaba postrado en cama, pero empecé a ver la serie y triunfo. Está, mira, Todo pasa por una razón. Esa es todo la pasa por gran una lección razón. aquí. Tengo un par de cositas apuntadas. Yo diría, te comento así y tú me dices también tu parte de esto, así por encima, como serie, en plan, cómo se ve, cómo se siente, etcétera, y ya nos Solo, metemos en... y nos metemos en cuál es la... No, vamos a vale. hablar de la trama primero. ¿Cuál Que es la trama? ¿Tú que lo empezaste? solo quiero agregar que es muy digno tener apuntes para un fiestero en recuperación, ¿sabes? Es muy digno, ¿sabes? Como que 48 horas antes, fiesta. Y Sí. después no tengo unos apuntes sobre distopía y tal. Yo, Creo que yo, la gente tiene que apreciar esto. yo soy así polifacético. Sí. Y dándolo todo Dándolo según el todo en cada momento. aspecto, exacto, Claro. exacto. Muy dividido, pero cada porcentaje de mí al 100 en ese porcentaje. Miren, gente, así se vive. Bueno, sí, que La si quieres, trama, sí, sí. La trama, yo digo, sí, comienza que la recomendaste. sucintamente en un mundo, yo creo que es un mundo distópico también, eh, hay una corporación que ofrece un servicio que se llama separación. Y esa separación lo que hace es que te inserta un chip en el cerebro, bien adentro del cerebro. Y lo que hace es que te divide tu realidad, tu existencia. A través Entonces, de la memoria. a través de la memoria, ataca la memoria. Entonces, cuando tú estás y no solo te prestas ese servicio, sino que el paquete es trabajas para esa corporación y o sea, el optar por ese procedimiento implica, en primera instancia, para no tampoco destriparlo todo, trabajar para la empresa. Entonces tú lo que vas a ver como espectador es una historia dividida en dos partes, estar fuera de la empresa o estar dentro de la empresa. Cuando estás dentro de la empresa, los empleados no tienen ningún tipo de memoria sobre su vida fuera de la empresa. O sea, cuando llegan a la empresa pasa algo que activa el chip y cuando estás en tu jornada laboral no tienes ningún tipo de memoria de tu vida personal. O sea, si se cruzase una persona, tu madre entra a esa oficina de alguna manera, no sabrías que es tu madre, por ponerte un ejemplo. Y lo mismo, al contrario, cuando estás fuera. Cuando estás fuera no te recuerdas nada de qué hiciste, no sabes a qué te dedicas, qué haces todo el día para ganar dinero, cuáles fueron las tareas del día, nada. Solo si en la oficina por sin querer te golpeaste la mano o el café se te derramó en la mano y te quemó, cuando salgas de la oficina y vuelvas a ser tú, simplemente vas a tener un ardor en la mano y no vas a tener ni idea de por qué te ocurrió. La oficina te va a dar una explicación de qué ocurrió Sí. y tú te vas a casa con la tranquilidad de que, Redactada por alguien. redactada por alguien. Sí. Y bueno, yo creo que de ahí esa es como el núcleo, ¿no? Sí. Y luego tiene toda la densidad de todo lo que implica eso, ¿no? Y luego, bueno, los personajes, las historias y todo lo que tiene la narrativa que de siempre, ¿no? Eso te interpela, te hace cosas muy fuertes, ¿no? A mí una de las cosas que me sorprende, no, bueno, no sé si tú quieres ya con las dos, mejor pasa tú y di los dos puntos que tenías anotados. Más como por encima el hecho de que, comentando la serie a nivel visual, no sé si es que
demoré un poco en encariñarme con los personajes, pero los primeros episodios, la actuación, como no sé actuar, no sé cómo reconocer lo que es actuar bien, actuar mal. Pero notaba el Mm. diálogo o ciertas formas de dar el diálogo como muy ortopédicas, pero luego también vas viendo que es un poco, es que es la realidad de la situación. Lo que pasa es que luego tienes unas conversaciones fuera del espacio de oficina que también tenían como ese deje y eso en algún momento me sacó un poco de la historia, pero esto ahora como nota muy por encima estética, como decir también que me llamó mucho la atención que el director de los primeros episodios y luego sigue siendo productor ejecutivo es Ben Stiller. Eso es lo primero, que es un tipo de la comedia, ¿no? Dijo, pero que, ¿cuándo viene el chiste aquí? Claro, entonces mi interpretación fue que Ben Stiller viniendo de la comedia diciendo, no, esta es una serie seria y aquí esto es drama, así que ponme más cara de constipado, ponme cara de... Sí. Ponme cara más dramática. No, pero ya se siente orgánico. No, no es suficiente. Eh, pero eso a nivel estético. Luego a nivel de la serie, eso, la premisa de que te puedas separar a ti mismo entre tu yo de las horas libres y tu yo de las horas del trabajo, que abre una caja de Pandora a temáticas de un poco qué es ser una persona, porque de hecho también eso es un punto que surge en la serie, qué es ser una persona, qué agencia tiene qué tanto qué tanto tener agencia es ser una persona, etcétera. No sé, tengo aquí un par de cosas apuntadas de la serie. Pero lo que me llegó de verdad, que es donde lo que me ha hecho más engancharme es lo cómo la serie es una metáfora para el día a día de oficina. Mm. A mí, dentro de esta situación distópica, y normalmente cuando alguien ve una serie distópica, porque también me ha pasado una historia distópica, tienes esta situación de, Buah, yo puedo ver cómo esto se podría hacer realidad. Con esta serie no lo tengo tan claro, tan fuerte, por la premisa, por la premisa que tiene, pero a pesar de eso, cada episodio veo estas situaciones que son tan de oficina del día a día que lo veo como una metáfora clara así de lo que es estar en una oficina a día de hoy. Sí. O sea, que no me hace falta tener esta sensación de, Buah, es que esto podría ser real porque de alguna forma ya lo es. Sí. Y con eso me viene a la mente, bueno, un punto importante. Vamos a intentar no destriparla, pero te vas dando cuenta poco a poco que las normativas de oficina, el código de conducta, para estos personajes que solo existen en la oficina y que se despertaron un día en la oficina sin tener ningún recuerdo de su pasado, sin ningún Ah, tipo de contexto a quiénes son, porque así comienza, claro. así ese es tu primer día en el trabajo, el despertarte ahí sin ningún tipo de recuerdo, Un parto. claro, como un parto, pero con ya una conciencia Sí, adulta. exacto. Sí. Y En- capacidad de habla porque entiendo que te afecta solo la memoria. exacto, es solo la memoria. De hecho, ahora que dices eso, en las primeras escenas, el primer personaje que vemos pasando por este proceso hace esta pregunta de, ¿soy ganado? Ah, Me sí. habéis criado, me habéis Sí, para criado matarme. para, O, sí. exacto, para matarme. O Matrix, sí. Sí, Para mi energía, no sé, lo que sea. me habéis hecho aquí en un tubo o algo por el Sí, sí, estilo. claro. Y partiendo de esa postura de que tu día y tu vida empieza así, claro, hay el código de conducta de la empresa pasa a ser casi una pseudo religión. Pero por supuesto. Que todavía no la ha acabado, León sí la acabó y me Sí, imagino que él también tiene incluso cosas que le vienen a la mente a las que yo no he llegado, pero yo también he ido ya viendo unas cositas, sí. yo voy por poco más de la mitad, pero con eso me mató la frase cuando alguien dice, el trabajo es misterioso e importante.
Ah, sí. No se hable más, sí. No el trabajo como la labor de las cosas que necesitamos, sino la tarea de la oficina Sí, que que ellos como no cosa saben graciosa para qué. No se sabe muy bien, sí. no se sabe qué es lo que están haciendo. Sí, uno tampoco como espectador tampoco lo... Sí. Me quedé con esa nota de el trabajo es importante y Y misterioso misterioso, sí. y eso me recuerda, al menos mi propia conclusión de cómo hay cosas que se consideran, o sea, el trabajo en realidad es un concepto bastante amplio donde puede entrar el mantenimiento de las condiciones de donde vives, limpiar, etcétera. El trabajo remunerado como oficio, profesión, etcétera. Y, y considero yo también otros fragmentos tipo cosas que se tienen que hacer porque se tienen que hacer para, para que pueda seguir adelante el trabajo que permite funciones como tener electricidad, tener agua corriente, que haya seguridad en las calles, ¿no? Pero en torno a que haya un tío vestido de policía parando el tráfico cuando un semáforo se daña, en torno a eso, hay un montón de cosas administrativas que simplemente se hacen porque sí y que de alguna forma simplemente mm, el engranaje lo lubrican el engranaje para que las cosas que tienen que pasar ocurran, ¿no? Y yo lo he visto en trabajos como muchas cosas se venden como muy importantes cuando están tan distanciadas de cosas que sí que tienen que ocurrir, que ahí veo bastante el paralelismo con los personajes que tienen una pantalla llena de números y en realidad no saben lo que están haciendo. De hecho, están como codificados ellos, los trabajadores, para interpretarlos a través de sentimientos. Es una cuestión que todo esto termina así como condensándose en la idea de alienación. El trabajador en la serie está alienado de su trabajo y alienado de los compañeros y alienado de sí mismo porque no tiene ni siquiera acceso a sí mismo. Es solamente una entidad que entra, que vive en bucle dentro del espacio de oficina. Bastante Sí, distópico. sí, muchísimo. Yo creo que, bueno, el que sienta que, yo creo que estamos destripando, pero las ideas que implican, no tanto la trama. Pero si Claro, alguien quiere parar, pare aquí esto, mírelo y luego exacto. escuche lo que estamos Sí, diciendo, ¿no? lo suyo será no decir qué pasa a quién, Sí, que exacto, que es como lo que te sí, engancha lo que nos engancha sí, a los sí. humanos de las historias, ¿no? O Al sea, final estas ideas aparecen en los primeros episodios y solamente sí, se van desarrollando más en profundidad con lo que sí, le pasa a los personajes. claro. Pero lo interesante es eso, o sea, primero que como que la idea de la escritura de la historia, como todas estas cosas, como que es muy original y a la vez no, porque siempre hablamos los humanos de los mismos temas que nos conciernen de nuestra naturaleza, de nuestra capacidad de supervivencia y adaptación. Y después de toda esa cosa de la libertad y las emociones y la parte esa de los sentimientos mamífera y tal. Y la parte inexplicable, ¿no? La parte a la que no podemos acceder con nuestros conocimientos ni nuestros sentimientos y hay algo que está ahí, ¿no? Y entonces siempre eso también lo veo planteado no solo en la historia, sino en los creadores de la historia. Y me imagino que es muy complicado escribir estas historias. Y si te pones en plan de, esto no podría ser verdad porque tal, te Claro, no, la, te hay la que hacer, cargas, sí, te sí. la cargas. O sea, lo digo porque nos surgió aquí viéndolo en casa la pregunta, hay una parte donde quieren como revertir el procedimiento de un cadáver y quitarle el chip y entonces como que la situación Sí, hay una parte de... se pareció más como un recurso narrativo de la historia que Sí, como que se salía un poco más de la lógica que ya me presentaste una lógica y si yo fuese seguro aquí saldría un neurólogo diciendo esto es imposible no, pero
el lenguaje está atado a la memoria, entonces no podrían ni siquiera hablar, o sea, algo así. Pero bueno, eso tienes que sacrificarlo por la fantasía. De suspender la Claro. La palabra que quiero decir. Incredulidad, sí. Incredulidad. Sí. El escepticismo o algo así. Sí, suspender el escepticismo. Y que quiero decir que hay cosas que de pronto eso, como todas partes. De hecho, en YouTube hay como unas series que dicen un ex agente del FBI te desmonta todas las series sobre agentes y te dice que es verdad y que es mentira. Entonces, bueno, está bien. Pero eso no puede ser el sacrificio. Pero una vez que estás metido en la historia, sí hay veces que hay cosas que se te hacen más como, bueno, aquí se les acabó un poco la gasolina y necesitan pegar esto con esto y bueno, ahí cuesta un poquito más, pero yo no lo diría que es un error ni nada, sino eso, por ejemplo, le vas a sacar el chip y eso tampoco es así. ¿Sabes? Con un lápiz. Yo también le abres un hueco y lo sacas con un lápiz. Pero bueno, nada, eso creo que en mi caso, en nuestro caso aquí en casa, lo toleramos, pues, porque te engancha la historia. Y me parece interesante eso del loop infinito, ¿no? Porque ellos, tú te vas al trabajo, ¿no? Tú eres tú y vas al trabajo con tu maletín y tal. Llegas y cuando entras en el edificio te subes a un ascensor y ahí es donde cambia todo. De hecho, tiene un efecto visual. Que la cámara. Muy bien hecho, como que hace como una especie de zoom sobre el rostro y se degrada el fondo. Creo que lo que hace es una apertura o cierre del capturador, de la cámara. Ajá. Y eso hace que la persona a la que estás enfocando en primer plano se vea o más estrecha o más ancha. Tiene que ver algo con la apertura de sí, juegan con eso, con las proporciones. Entonces algo cambia como para decirte el lenguaje visual que ocurrió el cambio, ¿no? Uh-huh. Y es interesante porque para la persona que está dentro de la empresa, como él nunca vive lo otro, él simplemente se cierra el ascensor cuando se va a las 5 de la tarde un día o a la hora que se vaya y luego se vuelve a abrir. O sea, su experiencia de vida es esa, se vuelve a abrir instantáneamente. Sí, solamente ver esas dos puertas abrirse, cerrarse, abrirse y ese loop infinito es en el que habita. Sí. Y luego el que está afuera, el que pagó y el que tomó la decisión, o sea, la persona original, es como el amo y el otro de alguna manera es como el esclavo. O sea, el que tiene la verdad, la posta, la mano, así. Eso me recordó hay un episodio de Black Mirror, sí. Ah, sí, total, ¿te acuerdas? Hay un episodio de Black Mirror donde... Uf, qué fuerte. La premisa de la historia es que hay un servicio con el cual tú pagas para hacer una réplica de tu mente y esta réplica es instalada en un espacio como un home para hacer una casa inteligente. Entonces conectas esta réplica de tu persona a todos los componentes de tu casa para que la casa esté como tú quieres que esté todo el tiempo. Entonces, ¿quién te va a conocer mejor que tú para saber lo que necesitas a determinadas horas, no? Pues entonces, tu réplica sabe que tú te levantas a tal hora, entonces sabe cómo subirte las persianas para que te despiertes con la luz, a qué temperatura te gusta el agua, etc. ¿Qué pasa? Ahí es donde entra el giro distópico de Black Mirror. La réplica que hiciste y que está controlando la casa es consciente. Entonces, es similar a esto, está presa en una caja en blanco donde solamente está para servirte. No es igual, pero es un poco hay un paralelismo entre eso. Y tiene, que eso entramos en separación, en Severance, pero lo tiene esa de Black Mirror, que tienes elementos como de tortura porque hay un elemento de totalitarismo y de dictadura y de esclavitud ahí, y entonces puedes darle un botón en Black Mirror y hacerle sentir a la persona atrapada 1000 años de aburrimiento en un segundo. Es una cosa terrible imaginarse eso. Y le dan un botón y claro, la persona queda zombie, ¿no? Claro,
porque es una conciencia, no tiene un cuerpo físico que caduque y muera, Sí, ¿no? Entonces, para esa persona puedes tener la percepción de 1000 años pasar encerrada en una caja en blanco. Para la persona en el exterior que apretó de manera autoritaria ese botón, han pasado unos segundos y cuando la conciencia atrapada sale de esos 1000 años acelerados, está dichosa y necesitada de hacer cualquier tipo de cosa para salir de ese aburrimiento claro. y ahí acepta sus condiciones vitales. Claro, total. Porque Que de claro, hecho ahí toda se mezclan conciencia. condiciones laborales con condiciones vitales. Claro, qué fuerte. Porque ese es el tema, que la premisa es que toda conciencia va a buscar su emancipación y su libertad y su autonomía, pero entonces tiene que haber un poder que la subyugue y la ponga En su ¿sabes? sitio. En su sitio, con tortura y tal. Y lo mismo pasa en Severance, en Separación. En Separación cuando dentro de la oficina te sales de línea. Hay un eh, proceso Hay un proceso, hay para una sala y encauzarte. te hacen un tratamiento Ludovico como de la naranja mecánica. La naranja mecánica tiene de Stanley Kubrick, me refiero a la película, que también tiene un libro, también es una adaptación. Es algo así como de esto de repite, 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 y luego quedas completamente drenado y eso. Sí, sí, no, Listo sácame para... esta Sí. tortura, claro. Lo hago lo que sea con tal de que me deje tortura, no, tortura. La esencia de la tortura. La tortura, esa tortura no es dime lo que sabes, es dime lo que yo quiero Lo que quiero lo oír. que yo quiero que me digas. Sí. Eso es la tortura, ¿no? Y eso está presente ahí. Entonces, bueno, eso también lo abarca la serie. Y también toda la conducta de los empleados la regulan con esto, o sea, el garrote es el miedo a la tortura. Los incentivos los hacen muy, muy caricaturescos, la verdad. O sea, sabes, como que te regalo una pulsera, ¿sabes? Si haces esto, te regalo una pulsera. ¡Wow! Una pulsera, ¿sabes? Los regalos, los premios son ridículos. Que al final, en su mundo de paredes blancas, donde No han vivido nada no que han no sea vivido nada, eso. no tienen efectivamente, para ellos eso es hiper valioso. Que otra Sí, vez cuando... Entonces, a mí esta serie me recuerda mucho a la gente con la que me he cruzado que... ¿Cómo plantearlo? Para los que el trabajo es la identidad sí, y hay una sensación de pertenencia en la empresa. Porque después de la década de los 80, qué sé yo, se dieron cuenta que la productividad no pasaba simplemente por tener un salario e irte a tu casa, sino que las empresas se dieron cuenta que los humanos necesitamos más y eso ha derivado en algo positivo, o relaciones más humanas, ¿no? Pero luego aquello también se termina perturbando y haciendo una versión esperpéntica donde las relaciones más humanas son en realidad una caricatura de una relación humana y tienes dinámicas de poder bajo una capa de, ay no, aquí todos somos una familia. es que por eso es el problema de ponerse la camiseta que yo tengo por mi personalidad, ¿sabes? Me he comprometido, he querido, pero claro, uno tiene sus condiciones. Claro, yo me comprometo, yo me pongo la camiseta, pero que todos más o menos seamos iguales y yo pueda confiar en que tú, pero al momento en que ves que en LinkedIn todo el mundo se quiere y pone historias positivas sacadas de un ejemplo de la vida real, y luego cuando llegas a la oficina la gente sobrevive, lucha, compite, traiciona, se le abren ventanas de oportunidad y mete el pie para pasar Se han antes, visto casos. hace zancadillas. Lo que pasará y pasa siempre, tanto en una corporación como en un partido comunista, totalitarista, en un régimen de eso. Tú dices, bueno, ¿por qué yo me voy a ir? ¿Por qué yo me voy a poner al frente con la espada en llamas aquí a luchar por Sí, alguien sí, que dice, me conviene que él sea el que luche con la espada en llamas, ¿sabes? Ya hay cálculo y exacto. tal. Entonces, nada, Otro gesto de esto, en el primer episodio, es que o sea que no es tanto un spoiler, en el primer episodio le cambian el cargo al protagonista y entonces reciben
se quedan con su antigua tarjeta de identificación y le dan una nueva. Y las dos son iguales. Sí. Qué fuerte, ¿verdad? Un buen detalle. De hecho, también Total. hay ese comentario de que la jefa de él ha cambiado de oficina y cuando lo llevan a hablar con ella ahí, le dice, ella va a actuar como que no quiere oír nada, pero dile que la oficina nueva está chula, que guay. Y son todas iguales. Sí. Sí, porque además tiene un elemento de diseño estético minimalista todo, Sí, que ayuda, como tú dices, tanto la actitud esa que tú describías de ellos que te chocaba un poco de la actuación, es como eso, para darte a entender, ellos son como los zombies, son como sí. unos androides zombies. ¿Por qué? Porque son una parte de ti sin memoria, desmemoriada y simplemente condicionada y tal ahí. Entonces ellos están en un ambiente que es súper, de hecho me recuerda mucho cosas de Kubrick, de estas de como Odisea del Espacio y estas Sí, películas, que es, por ejemplo, la oficina es toda blanca blancos, y grises. blancos grises y luego y solo hay cuatro, o sea, en un espacio donde podían caber 30, 40 personas, solo hay cuatro, solo hay un módulo de 4 computadores en el centro con una alfombrilla verde, ¿sabes? Como te da esta cosa como futurística, minimalista, austera, ¿sabes? Y hay Y como eso, por eso, entonces hay como una desconfianza de los otros departamentos porque están todos como separados. Y sí, esto es otro como componente de alineación en generar división entre sí, los trabajadores que tengan desconfianza los unos de los otros. Y otra vez, paralelo con la vida en ciudad, ¿no? Vivir en tu apartamento donde vives tú o convives con tu pareja y no tienes contacto con el vecino. No, la gente en la calle son en realidad desconocidos y por tanto son posibles riesgos para ti. Y esta sensación de no pertenecer en ningún sitio porque nunca terminas de tener es más difícil tener relaciones cercanas, íntimas en una ciudad. O sea, esto de que estamos fabricados para reconocer 150 sí, rostros más o menos, una cosa así. sí, Y estamos ahora ahogados en gente sin tener ningún tipo de contacto con esas personas. claro. Sí, sí, esa no lo había pensado, pero es verdad. Y también que como tú no sabes qué hacen y a qué se dedican, porque y ellos tampoco lo saben, ellos son como un experimento viviente. Entonces ellos están en la oficina, el complejo es como un laberinto de laboratorio de ratas, somos unas ratas de laboratorio. Entonces los jefes Ujú, permiten ujú. que ellos, o sea, saben, los vigilan, ¿no? Sí, Saben que salen, les dan cierto, entonces también juegan contigo, ¿no? Qué tanto ellos están logrando cambiar cosas o qué tanto se están aventurando y qué tanto los están dejando hacer eso a sí. propósito, Un los están prisionero, incentivando. frase que sale en la serie, un prisionero fácil de Ajá. llevar es un prisionero que cree que es libre. ¿Qué cree Una que es cosa así. libre? Total, sí, sí, otra de las citas impactantes. Y de hecho tiene situaciones donde ves que gente que supuestamente tiene autoridad y ningunea a gente, a personajes, también son ninguneados a su vez por... Hay una cadena de mando, sí, Hay ¿no? una cadena de mando, la cadena de grito. Sí, porque es una de eso, un totalitarismo, ¿no? Entonces, es como si conviviesen como si existiesen en un laboratorio, en un laberinto de estos donde Ujú. tienes donde hacen experimentos con las ratas y eso. Eh, eh, es, es interesante eso. Y sí, no, o sea, ahora, o sea, creo que tiene tantas cosas que me quedé en blanco, pero, y también para no contar, ¿no? Lo que, arruinar la trama, digamos. Déjame ver, aquí Pero, tengo otra escena también donde ves esto de la alineación a los personajes no tener acceso a sí mismos, una especie de dinámica de equipo donde tienen que decir cosas de sí mismos para, para conocerse entre ellos. Y las cosas de las que hablan son de qué tan altos son, qué tipo de corte de pelo tienen. Que al final no es tan genial. diferente de la vida de oficina real, porque tú no vas y te
y tienes una interacción muy humana con compañeros de trabajo hasta muy adelante Claro, en esa relación, ¿no? Donde ya tienes un par de situaciones donde ves que a esta persona le gustan estas cosas como a mí, así que al menos ya podemos compartir hobbies, pero demoras en establecer algo más que simplemente buenos días, ¿qué tal? O está lloviendo, claro. sí, alrededor mientras te tomas un café. Eh, entonces, parece como muy, muy fantástico, pero a día de hoy eso sí que ocurre en cierta Claro, medida. es fácil verlo. Curioso que nosotros, Dani y yo, nos conocimos en una oficina. Estamos desafiando aquí, o al menos que nos estén vigilando y llevándonos como que, jaja, experimento ha funcionado. Sí, sí. Y, Gijek y dice alguien que más maquiavélico se ganó un super bono por nuestro experimento. Gijek dice que hablando de lo de la ideología que comentábamos la última vez con respecto a Gijek, que la ideología está cuando crees que estás libre de ideología, cuando crees que te has liberado, que te has iluminado, es cuando más metido estás en ella. Y Sí. que cuando, que la ideología está presente en los sueños, ¿no? Entonces, cuando sueñas en cómo sería tu vida liberada, al final estás soñando con Claro, en el lenguaje que te vende el sistema, el claro. superego, la comunidad, llámalo X. Entonces, sí, perdí el hilo ahí, pero sí, que al No, pero final... está bien, está bien. Es que eso, porque el GJ que por lo que yo entiendo, entendemos aquí humildemente, no es que la ideología son unas gafas, unos lentes anteojos, ni Ujú, prismas, sino que tú eres el prisma. Entonces, sí, ¿dónde comienza la ideología y dónde termina la idiosincrasia y dónde termina lo que tú eres a nivel de personalidad, ¿no? ¿Dónde ujú, comienza y dónde está? Es una amalgama parece ser como una sí, amalgama de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese ejemplo que tú pusiste, yo también he conocido gente que es súper yo he conocido gente que es súper evangélica, pero por arquetipo. No me refiero solo a evangélico cristiano, sino de esa gente que evangeliza lo que en ese momento lo considera la verdad de las cosas. ujú, Yo he solido chocar con este tipo de gente, como que te dice, no, que tienes que convertirte, tienes que hacer esto. O sea, que te puede estar diciendo, cree en mi iglesia cristiana, o que te puede estar diciendo, no, no, tienes que meditar. sí, sí, Pero tienes que tienes que meditar y meditar. hacer ayahuasca y hacerlo tantas veces. Bueno, está bien, Sí, te está hablando su verdad, pero hay gente que es así convencida y tal. Y luego hay gente que soldados, o sea, hay gente que es soldado. Yo he conocido gente soldado. Y bueno, y no tiene grandes preguntas o las posterga, porque lo importa, lo que lo llena es estar cumpliendo su misión y cumpliéndola cabalmente. Y es como, que eso lo ves en los vamos personajes todos, de esta serie. 1, 2 y 3, 4, 5, sí podemos. Y puede estar pidiendo limosna, con un equipo de gente pidiendo limosna, ¿sabes? Lo que sea. Eso escuché a alguien, ahora ya no se escucha de la guerra en Ucrania, pero hace tiempo escuché a alguien decir que, mira, hay gente que a día de hoy todavía perdidos en un poblado en Siberia, si les dicen que Occidente está pasándolo mal, esa gente ese día, digamos que ha comido, al saber Sí, que, al saber sí, que Rusia está poniendo un golpe en la mesa y se siente. claro, claro, totalmente. Entonces yo creo que eso es completamente válido. Entonces me hace pensar también que una compañera aquí nos dejó un comentario en uno de los vídeos, tanto en el podcast anterior como en el siguiente, el que hablamos Jordan Peterson y tal, que también hay mucho tema de lucha de género. Y en el último comentario nos decía que todo era un berenjenal y que era Sí, difícil y estaba completamente de acuerdo buena con ella. descripción. Completamente de acuerdo. Eso es un completo berenjenal. Ser gente es difícil. Ser gente es difícil y tal. Yo lo que me hizo pensar el comentario de ella iba como de que alguien, entiendo, yo no conocía al personaje, pero entiendo que es Yo alguien tampoco. similar a Jordan Peterson, fue a la universidad donde ella estudia, donde enseña y expuso ideas así como similares, entonces eso naturalmente creó una polarización entre la audiencia, entre la gente, entre quienes defendían la libertad de expresión y entre los que defendían
la autonomía sobre su cuerpo y tal. Interesante cómo nos presentan cosas y nuestra tendencia es a polarizar, a Internet, polarizarnos, sí. ¿no? Sí, ¿A qué Internet. le das es que le estás dando preponderancia a algo y por qué? Entonces debe ser también por tu condición particular y tu ideología y tu idiosincrasia y tal. Sí. Esta persona que nos comentó, creo que se llama Raquel, un saludo a Raquel, se cuestionaba también sobre distintos tipos de feminismos y cuáles eran un calco de importados y cuáles eran reales y cuáles no eran reconocidos y tal. Y es que yo creo que al final todo pasa por ser escéptico, como ella misma decía. O sea, hay que ser escéptico. Eso es lo único que yo personalmente podría ofrecer por esto mismo de la dificultad de ponerme una camiseta. Sí. Diría, déjame dar un paso atrás y tratar de cuestionar lo más que pueda, incluso lo que me está tirando, lo que me está dando a apoyar y ver si de eso sale algo un poco más pensado, ¿no? ¿Sabes? A mí Al menos pasó por un tamiz de crítica. algo que dijiste que se me quedó es siempre hacemos el comentario de ponernos camisetas, pero creo que hace nada me dijiste que si al ponerte una camiseta te molestan las costuras. Eso, Sí, sí. eso se me queda. Sí, sí, y no es lo mismo ponerse una camiseta que tatuarse una camiseta Sí, sí. también. Pero Yo creo que esa... con eso vamos a hacer ya casi una hora Sí, estamos para y aterrizar, ¿no? podemos aterrizar. Y yo Tengo que creo que acabarme esto la da serie para y podemos más. comentar más, sí. Sí, yo creo que... Y así la terminas tú. Y la pegamos porque tengo aquí también unas notitas que conseguí que tienen que ver con distopía y tal. Ajá, ahí está la prueba. De también todo el tema de Orwell que hizo 1984 y Huxley que hizo Un Mundo Feliz, que son Sí, las novelas clásicas distópicas. sí. Y un vídeo que vimos hace tiempo de estos cortos de Instagram o de YouTube, que sale Keanu Reeves, que es el protagonista de Matrix, diciendo, como no como Neo, sino como Keanu Reeves, diciendo que en una reunión con amigos trajeron a los niños y le pidieron a él que les explicara a los niños de qué se trataba, de qué iba Matrix, de qué iba la historia de Matrix. Entonces él les explicó el tema de las dos realidades, también algo análogo, ¿no? Con lo de separación, ¿no? Dos realidades, una informática, otra real, entre comillas, que también nos puede llevar a hablar de si la vida es una simulación, eso lo podemos hablar en otro capítulo. Total, el hombre se lo trata de explicar a los niños y la respuesta que recibe de los niños y porque están las dos píldoras, ¿no? La píldora roja, píldora azul y todo el tema de darle importancia. Claro, el niño toma la píldora roja es porque quiere vivir en la realidad real Sí. y luchar con Morfeo contra la opresión que se hace a través de Matrix. Y los niños eran como que les daba igual. A los niños, la respuesta de los niños reales era como me da Sí, igual. para Me da ellos la igual pregunta ¿qué es real? Era irrelevante. Sí. Y bueno, y la cuestión no eran simplemente niños, eran adolescentes o Ya prepubertos. estaban adolescentes, ¿no? Era Sí. una edad así, adolescente, prepuberta. Y la Claro. pregunta ¿qué es real? Les era irrelevante. Y eso, también hay una postura como para defender aquello. La cuestión es que, por lo menos, bueno, la cuestión es que si ves Matrix y no te planteas que tiene una relevancia saber qué es real, pues ver Separación, la serie de la que estamos hablando, tampoco creo que te Son los cambie de opinión. clientes. Sí. Pero, Los futuros clientes de separación. pero Es que desde créelo, o mi sea, parcela, creo que sí que... sí, desde nuestra parcela, desde nuestra ideología, que creo que la compartimos bastante, es como, no, sí, sí importa. O sea, porque y eso lo podemos dejar como un punto yo no, o sea, que Keanu Reeves dice, wow, increíble. La reacción del hombre en el video es, wow, qué increíble. Yo lo sentí como, wow, estos chicos de ahora lo Sí, tienen más claro, está iluminado, ¿qué sí, importa? No le tienen miedo a la muerte ni a que sea una simulación. Yo no lo sentí así, a lo mejor también es mi prisma, ¿no? No lo sentí así como, wow, qué iluminado. Mira, los niños nacieron en Nirvana y tal. Yo lo veo más como que
están enchufados desde que nacieron. Claro. No les importa eso, les importa es cuántos likes tienen. Y eso no les da igual. ¿Pero qué no les da igual? Cuántos likes tienen, si los amigos los quieren o no, que son cosas también de adolescente y tal. Más fuertes en la adolescencia, quiero decir. Y tal, entonces yo lo vi un poco así. Porque hay un personaje dentro de Matrix, dentro de la película, que es Cypher. Y es un personaje interesante porque es el que sabe que la Matrix, sabe que el pedazo de carne que se está comiendo dentro de Matrix es falso, no existe, pero él lo prefiere al rigor y no la saber, crudeza de la realidad. Sí, prefiere la ignorancia como Sí, felicidad. eso. Sí. Y estoy traduciendo ahora uno de Alan Watts, donde dice, está hablando de un libro que dice que el Dao es aquello de lo que nada se puede apartar. Cualquier cosa de la que alguien se pueda alejar, no es el Dao. Entonces, si vivimos en una simulación y estamos contenidos y ese es el Dao en el que estamos contenidos, no por eso tu experiencia vital debería ser querer salir, ¿no? Pero a nivel de calle, mientras más al menos mi interpretación de por qué la pregunta es si algo es o no es, vale la pena, a nivel de calle, estar enchufado a algo te hace más manejable, te hace más, claro. si estás cercenado de tus círculos, si estás más ensimismado, más alejado estás de todo y por tanto más maleable eres a voluntad de quien esté haciendo la manipulación. Claro, que es Entonces, lo que controla la tecnología, claro. a nivel macro metafísico, es una cosa, a nivel de calle, la vida se experiencia a otro nivel, digamos. Y ahí está eso de ser gente difícil. Sí, que tal vez algo muy Camus, si Camus viviese aquí y quisiese ser consecuente con lo que decía, de repente solo porque estás en una simulación conectado, no quiere decir que no puedas jugar a Claro, rebelarte contra ella, esa es la ¿sabes? interpretación, efectivamente. Claro, ¿sabes? Es lo mismo. Pero bueno, nada, seguimos en otra que hay para mucho y ya está. Hasta la próxima. Adiós.